El gobierno de Canadá anuncia que impondrá una visa a mexicanos. Donald Trump y Joe Biden visitan la frontera con México. Juez de Estados Unidos bloquea ley de Texas para encarcelar a migrantes que crucen la frontera. En Jalisco encuentran 85 migrantes en un hotel de Guadalajara. Yo soy Emerson Segura y quédese aquí en TV Migrante Informa. El gobierno de Canadá anunció que volverá a pedir visado a los mexicanos que deseen visitar el país norteamericano, una medida que había sido eliminada en 2016. Así, el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá informó que la decisión responde al aumento de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos mexicanos que son denegadas, retiradas o bien abandonadas. Los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá u obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y están viajando por vía aérea con pasaporte mexicano. Ante esto, la Cancillería mexicana dijo que lamentaba la decisión, la cual vino después de semanas de conversaciones en las que el gobierno mexicano había planteado que hubiese bien restricciones adicionales, pero no visado. México, señala el comunicado, lamenta esta decisión y considera que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. Así lo señaló la Cancillería. Asimismo, el presidente López Obrador reaccionó ante esta medida. Vamos a ver lo que dijo el mandatario. Nosotros vamos a buscar opciones alternativas. No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería. Según estadísticas del gobierno canadiense, las solicitudes de asilo humanitario se incrementaron de 260 peticiones en 2016, cuando se eliminó el requisito de visado, a 23.995 en 2023. Pero hay que señalar que este incremento ya había sucedido en el pasado. En 2008, más de 9,000 mexicanos solicitaron asilo, un aumento respecto a 1999, cuando el número de solicitudes fue de 1,167, según datos oficiales. Así, el 13 de julio de 2009, el entonces primer ministro de Canadá, Stephen Harper, anunció la imposición de una visa para México, argumentando el alto número de peticiones de refugio a su país. El 22 de abril de 2015, Canadá incluyó a México en el programa de autorización electrónica de viaje. Esta medida significó que quienes hubieran tenido una visa canadiense en los últimos 10 años o una visa vigente de no inmigrante de Estados Unidos podrían ingresar a Canadá. Hay que recordar que durante su campaña ya en 2015, el entonces candidato liberal Justin Trudeau se comprometió a eliminar el requisito de visado mexicano si llegaba al poder, y finalmente así fue y fue retirada en 2016. La seguridad fronteriza y la migración se han colocado en el centro de la disputa electoral en los Estados Unidos. Todo apunta de momento a que Donald Trump logre la candidatura republicana, mientras que Joe Biden busca refrendar su mandato en medio de cuestionamientos sobre su gestión para atender la situación migratoria. De acuerdo con una encuesta realizada por el medio estadounidense NBC News, el 57% de las personas cree que Donald Trump tendría un mejor manejo en la seguridad fronteriza y el control migratorio. Por otro lado, solo el 22% cree que Biden lo haría bien. Asimismo, al ser cuestionada sobre quién trataría mejor a los migrantes, el 48% se inclinó por el demócrata Joe Biden, mientras que Donald Trump solo un 31%. Y justamente este jueves 29 de febrero, ambos mandatarios visitaron la frontera. Trump visitó Eagle Pass,
uno de los principales pasos para los migrantes y un enclave importante que ha estado marcado por la mano dura del gobernador republicano Greg Abbott. Mientras que por otro lado, Biden estuvo en Brownsville, que hace frontera con Matamoros. Vamos a ver lo que sucedió este jueves. So here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, instead of telling members of Congress to block this legislation, join me, or I'll join you, in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. You know and I know it's the toughest, most efficient, most effective border security bill this country has ever seen. So instead of playing politics with the issue, why don't we just get together and get it done? Now the United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. It's migrant crime. We call it Biden migrant crime, but that's a little bit long, so we'll just leave it. But every time you hear the term migrant crime, you know where that comes from. One of the most important years of elections due to the fact that the border crisis that we have here in our community, and not only us as citizens of this city are wanting to make a change, but by our president, Donald Trump, coming to support what we want and make that change to better our border here in Eagle Pass. México, Estados Unidos y Guatemala sostuvieron el pasado 28 de febrero la primera reunión trilateral en materia migratoria. En esta ocasión, el encuentro fue encabezado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Interior de ese país, Alejandro Mayorkas, la asesora presidencial de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, y estuvieron acompañados por la canciller mexicana, Alicia Bárcena, y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez. Vamos a ver lo que sucedió. En Washington, D.C., el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, fue contundente al destacar la inmejorable salud de la relación con el gobierno del presidente López Obrador. La colaboración entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos nunca había sido más fuerte ni más grande. Blinken fue anfitrión de la reunión ministerial trilateral con funcionarios de alto nivel de México y del nuevo gobierno de Guatemala, en la que se abordó el fenómeno migratorio. Por México, la canciller Alicia Bárcena insistió en que se tienen que abordar las causas profundas de la migración y fortalecer las vías regulares de movilidad laboral. En el fondo es cómo logramos que estas personas que están buscando oportunidades las encuentren. Y para eso tenemos que movilizar al sector productivo, a los sectores del sector privado, en fin, a todos los actores. Tras la reunión, Bárcena se refirió a los acuerdos adoptados. Vamos a trabajar conjuntamente en infraestructura, en seguridad, y también vamos a trabajar y a intercambiar información sobre el tráfico de personas, de drogas, de armas. En el comunicado conjunto emitido tras el encuentro, el secretario Blinken, la canciller Bárcena y el ministro de Exteriores guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, indicaron que para atender las causas migratorias es preciso fomentar la productividad y crear empleos. También compartieron su visión para proteger la frontera norte de Guatemala, las sur y norte de México y la sur de Estados Unidos, para lograr un flujo ordenado de personas. Hay que explorar vías regulares para la movilidad laboral. Es un trabajo conjunto, como ya se mencionó. Un solo país no puede abordar esta problemática. Y esta semana también la canciller mexicana esbozó la estrategia mexicana de movilidad. Esto durante la conferencia de prensa matutina con el presidente de la República, en la cual explicó los pilares de dicha estrategia. Vamos a ver lo que dijo la canciller. Esta estrategia es un modelo único. Es único porque México es uno de los pocos países que enfrenta todas las fases del ciclo migratorio. Somos país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Y esta particularidad de nuestro país ha dado lugar a este modelo único para atender a dos grandes grupos. En primer lugar, a las mexicanas y los mexicanos en el exterior, y en segundo lugar, a los extranjeros que transitan por nuestro territorio.
El señor presidente ha llevado adelante un diálogo de alto nivel, de carácter político, para regularizar a los mexicanos en el exterior y también para llevar adelante un diálogo sobre factores políticos externos que se traducen en medidas coercitivas unilaterales a algunos países de la región. Y por supuesto la meta es ampliar vías seguras, ordenadas y regulares de movilidad humana. La canciller también compartió algunos datos sobre la contribución económica de los mexicanos en los Estados Unidos. Los mexicanos contribuyen con 324,000 millones de dólares en impuestos al erario de los Estados Unidos. Esto significa que cada mexicano en los Estados Unidos paga 1.38 dólares versus lo que paga un estadounidense, que es 0.69. Así, los mexicanos es como contribuyen de manera significativa a la economía estadounidense. Asimismo, señaló que 7 de cada 10 trabajadores en Estados Unidos en el sector agrícola son de origen mexicano. Ahí es donde podemos ver, por ejemplo, la potencia de la mano de obra mexicana en el campo y la alta interdependencia entre ambos países. Hace una semana le hablábamos aquí de la importancia del voto en el extranjero. Bueno, pues ya ha concluido el periodo de registro para que mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero puedan participar con su voto en estas elecciones de este año. Con un total de 226,661 solicitudes recibidas a través del sistema de registro para votar desde el extranjero. Con lo anterior, se rebasa la cifra obtenida en la pasada elección federal de 2018, donde el número de inscripciones fue de 181,873 ciudadanas y ciudadanos. Es decir, para las elecciones de 2024 se registraron un 24.63% más de mexicanos residentes en el extranjero. Y nos vamos con más información. Los republicanos que integran la legislatura de Arizona han avanzado para aprobar una enmienda de la ley HB 2843 que, de ser aprobada, permitiría a los rancheros del estado usar la fuerza letal en contra de los inmigrantes que allanen propiedades privadas. La medida, originada en la Cámara de Representantes del estado, que se espera sea vetada por la gobernadora demócrata de ese estado, Katie Hobbs, implementaría cambios a una ley ya existente conocida como Castle Doctrine, que permite a los residentes de Arizona hacer uso de la fuerza letal contra las personas que invadan su domicilio. La ley de momento apunta especialmente contra las personas indocumentadas que a veces cruzan terrenos privados que se encuentran en la frontera del estado con México. En los últimos días ha tenido lugar una discusión en torno al papel del periódico The New York Times por presentar un texto donde apunta de inferencias, conjeturas y notas ya desmentidas intentaban vincular al presidente López Obrador con el crimen organizado. Y bueno, migrantes se manifestaron a las afueras de la sede del New York Times, allá en la 8ª Avenida en Manhattan. Vamos a ver lo que sucedió. La historia de Latinoamérica no podría entenderse sin la presencia de la diáspora africana del virreinato. Pero hablar de los afrodescendientes es referirse a un elemento vivo y cambiante, en el que debemos sumar a los migrantes haitianos que en su intento de alcanzar el sueño americano llegaron a México y poco a poco se han ido integrando a la sociedad, para sin duda dar un paso a una nueva generación de afromexicanos. México es un país pluricultural por excelencia, integrado por una multiplicidad de pueblos. Esa es una de sus principales características, y entre las muchas caras de ese caleidoscopio están afromexicanos. Afromexicano es un término que tiene que ver con una historia que comenzó ya hace varias décadas en Latinoamérica de reconocer que estas personas que fueron nombradas como negras, mulatas,
prietas, pardas, de distintas denominaciones en América Latina y en Estados Unidos, tenían un origen. Pero, ojo, también aquellas que han venido en otras migraciones posteriores, en el siglo XIX, en el siglo XX y hoy en día. Un ejemplo, un migrante senegalés o un migrante cubano que venga a México en estos años, tiene un hijo en México, es un afromexicano. Entonces, tenemos distintas categorías de afromexicanos y es un término en gran medida político para reivindicar este pasado de raíz africana. Muestra de ello, los hijos de quienes han migrado de Haití en tiempo reciente. Son afromexicanos, tienen ya su nacionalidad mexicana y tienen un origen afro, ¿no? En el sentido de que los haitianos también llegaron históricamente de África. Sin embargo, es preciso señalar que el término afromexicano es un reciente producto de la Conferencia de Durban de 2001 contra el racismo y la discriminación. Pero en México es muy interesante, hubo una reunión alrededor también del 2010, del 2012, en Charco Redondo, donde todas las comunidades afros que se juntaban desde 1997 en los encuentros de pueblos negros, pidieron ser llamados de esa manera, afromexicanos. Ellos lucharon y demandaron porque fueran nombrados como afromexicanos. De acuerdo con el Censo de Población de 2020, en México, más de 2,5 millones de personas se reconocían a sí mismas como afromexicanas. Principalmente están distribuidas en Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. Algunas poblaciones están más integradas, casi todas, porque hemos tenido un proceso de convivencia e intercambio con poblaciones indígenas desde la conquista, desde que llegaron los españoles y los africanos. Personas que en la actualidad siguen luchando contra la discriminación y racismo. Necesita enfocar el Estado en políticas a favor de estas personas que les ayuden a salir de la pobreza, que les ayuden a que los hijos puedan estudiar en escuelas, que tengan acceso a la salud, que tengan buenos empleos y otra cosa muy importante, que tengan derecho a su reconocimiento cultural. Con información de Miguel Guzmán e Illich Paz, TV Migrante Informa. Los pueblos afrodescendientes serán protagonistas de la edición del Festival Internacional Cervantino de este año, que se celebrará del 11 al 27 de octubre, ya que sostienen un fuerte vínculo con las raíces africanas. Brasil y Oaxaca son los invitados de esta edición, dos potencias culturales que pondrán el énfasis en la pluriculturalidad, pero especialmente en las identidades y expresiones afrodescendientes que les enriquecen. Brasil y México comparten en muchas características, entre ellas un fuerte sentimiento de orgullo en relación con sus propias culturas. Vamos a justamente también investigar y mostrar estos lazos que nos unen también en términos de nuestra herencia, nuestros lazos con el continente africano, nuestras raíces indígenas. Ambos países celebran su herencia latinoamericana y valoran sus manifestaciones regionales y expresiones multiculturales. La promoción de la cultura brasileña en México acerca a nuestros pueblos y honra nuestros vínculos históricos, además de desempeñar el papel de vector de la integración latinoamericana impulsada por las dos mayores potencias multiculturales de la región. La participación de Brasil en el Cervantino como país invitado será el hilo luminoso de este gran rebozo, de ese bordado cultural que deberá enlazarnos y abrigarnos. Será un privilegio acercar más al público mexicano a nuestras manifestaciones culturales con la fuerza de nuestra poesía, de nuestro cine, de nuestra literatura, del arte de nuestros pueblos. Y es muy especial para nosotros compartir este honor con Oaxaca,
un Estado reconocido por la riqueza y la variedad de su cultura. Durante años, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado ha documentado las migraciones masivas de millones de personas que han abandonado sus raíces, se han lanzado a la búsqueda de un futuro en otro lugar. Vamos a ver un poco de su historia. El éxodo y la migración van de la mano en la historia de vida del fotógrafo Sebastião Salgado, documentando guerras, revoluciones, golpes de Estado, crisis humanitarias y desastres ambientales. Pero también los sitios del planeta que se conservan sin rastro del impacto de la especie humana. Nacido en Brasil en enero de 1944, durante la era del Estado Nuevo de Getúlio Vargas, estudió ciencias económicas y trabajó como economista antes de embarcarse en 1973 de tiempo completo en su gran pasión, la fotografía. Su estilo está profundamente influenciado en sus raíces, su infancia en el Brasil rural y que a los 25 años tuvo que exiliarse por la dictadura que gobernaba su país. Retratando la realidad social de más de 130 países, como la brecha creciente entre ricos y pobres, la destrucción del medio ambiente o las secuelas del cambio climático y el fanatismo político. Con su obra, Sebastião Salgado deja al espectador sin aliento por una extraña dualidad entre belleza y crudeza que le ha hecho objeto de críticas. Y a lo largo de las décadas documentó las migraciones masivas de millones de personas que abandonaban sus hogares y raíces, inmortalizando que ayer y hoy los refugiados son las víctimas más visibles y muchas veces desprotegidas de los procesos que ocurren en el mundo, como los genocidios en Ruanda y en la ex Yugoslavia, dejando claro que la pobreza, los desastres naturales, la violencia y las guerras tienen un efecto en la vida de quienes son obligados a sobrevivir en campamentos de refugiados, que la mayoría de las veces se expanden hasta convertirse en guetos. Así, Sebastião Salgado habla a través de su lente sobre el camino de la migración, sobre la condición de refugiado, el instinto de supervivencia y los momentos del éxodo, en el que conviven la tragedia, el miedo y la pobreza, con la voluntad, la dignidad y el coraje por sobrevivir. Recientemente, Salgado dio a conocer su decisión de retirarse definitivamente una vez que cumplió 80 años. Pero antes, participará en el mes de abril en la Sony World Photography Awards 2024 en Londres, donde será reconocido como el ganador del premio Contribución Destacada a la Fotografía, como uno de los fotógrafos más prominentes y famosos en la actualidad, a nivel global, con sus composiciones en blanco y negro, realizadas a lo largo de más de 5 décadas de carrera. Posteriormente, colaborará con el Museo Wendy, en Los Ángeles, y en el Museo de la Imagen y el Sonido de Sao Paulo, a la par que prepara una exposición especial durante la edición 30 de la Conferencia de las Partes a celebrarse en 2025, en Belém, Brasil, con 2 centenares y medio de fotografías gigantes de su proyecto Amazonia. Así, a sus 80 años, Salgado radica en París y ama Francia, el país que hizo su hogar, pero se sigue considerando un migrante. Un migrante que marcó época como el maestro de maestros de la fotografía sociodocumental. Con información de Illich Paz, TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.